Checklist del día, botas blancas, café y dilemas. Confirmado, siempre hay alguno. Yo soy Paola de la Torre. Y yo, Lina Velázquez. Esto es Botas Blancas. Detectamos la mancha no para culpar, sino para aprender. Y bueno, este capítulo, Paola, yo lo quiero titular Mr. Smile, mejora continua, sí, pero no a cualquier costo. Y déjame presentarte el caso, Paola, y a toda la audiencia, porque el caso es tan fascinante como aterrador. ¿Y por qué Mr. Smile? El 1 de julio de 2024, Aeon Retail, una de las cadenas de supermercados más grandes en Japón, anunció que usaría un sistema de inteligencia artificial llamado Mr. Smile. Y ojo pues a esto, Paola, para medir, calificar y estandarizar expresiones faciales, incluida la sonrisa, el volumen y el tono de voz de sus empleados. O sea, esto se pone aquí un poco aterrador. ¿Cómo funciona el tal Mr. Smile? Analiza a más de 450 elementos simultáneos, entre ellos expresiones faciales, volumen y tono de voz, tonos de los saludos incluso, como te lo anuncié. Asigna a cada empleado un puntaje numérico que refleja la calidad, comillas, comillas, e intensidad de su sonrisa y actitud de servicio. Incorpora elementos de gamificación. Mira pues esto cómo se va poniendo. El empleado puede ver su calificación sobre la calidad de su servicio y es además invitado a mejorarlo compitiendo con sus propias marcas. Es decir, que le dicen, oiga, usted hoy tuvo un puntaje de 7.5, pero la vez pasada la tuvo de 8, entonces le toca mejorar literalmente. Entonces, si la puntuación es más baja, el trabajador debe intentarlo de nuevo para mejorar y seguir un poco rompiendo su marca. Incluso en algunas tiendas mantienen dentro de los equipos o las áreas tablas de calificación para que las personas se vayan comparando una a una. Y genera una retroalimentación individual sobre qué aspectos específicos de la expresión o el tono deben mejorar. ¿Cómo sucede esto? Déjame contarte un poco de la cronología también para poner a la audiencia en contexto. No es que esta gente decidiera lanzar al tal Mr. Smile de manera masiva. Lo inicia con un piloto en 8 tiendas, y ojo porque esta es una de las cadenas de retail de supermercados más grandes de Japón. Entonces lo inicia primero con un piloto más o menos en unas 8 tiendas para unos 300 empleados en un programa, y ojo con este dato porque esta palabra es muy importante en el caso, en un programa supuestamente de entrenamiento de 3 meses. El piloto da como resultado una mejora del 60% en actitud de servicio. Eso, debo decirlo, es un dato autodeclarado por Aeon, esta cadena de supermercados, pero sin verificación independiente. Al ver el éxito del programa, supuestamente por esta mejora del 60%, se despliega a las 240 tiendas a nivel nacional, teniendo así o participando así decenas de miles de empleados en el programa de entrenamiento a partir del 1 de julio de 2024. Y a finales del 2025, eso de verdad, este caso es muy reciente, empiezan a salir críticas públicas y al día de hoy no encontré realmente, no tengo, digamos, no tuve acceso o no pude encontrar información disponible públicamente si el programa aún continúa. Yo creería que sí, pero insisto, todavía no tenemos evidencia de eso, por lo menos no públicamente disponible. ¿Cuál era el objetivo del entrenamiento, de este supuesto entrenamiento? El objetivo, por lo menos declarado, Paola, era tener un sistema de inteligencia artificial que estandarizara las sonrisas, ojo pues, estandarizaran las sonrisas de los miembros del personal y satisfacer al cliente al máximo. Y aquí es donde esto se pone tan aterrador como distópico. Y yo lo quiero poner de esa manera porque de verdad no encuentro otras palabras para ponerlo. Sobre el papel, este es un tema o este programa supuestamente de entrenamiento se le conoce o se le declara como capacitación en servicio al cliente. Ahora, en la práctica, esto sí es así. Yo te voy a decir una cosa bien importante. ¿Por qué lo llaman, en lo que pudimos investigar, por qué lo llaman entrenamiento? Y es porque, contrario al estándar europeo, Paola, en Japón, las leyes de privacidad y de protección de datos personales le permiten a las compañías hacer esto siempre y cuando sea o tenga propósitos educativos o educacionales, ¿no? Pero te voy a decir, esto realmente más que un programa de entrenamiento, que creo que lo etiquetaron así justamente para que lo pudieran hacer, y es una opinión personal, no sé si tú estarás de acuerdo o no, yo creo que es más un tema de vigilancia emocional o surveillance, como se le dice en inglés, disfrazada de educación. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Yo creo que la manera como se está aplicando, a mí la verdad, y tú sabes que a mí me encantan las series, yo lo veo más realmente como un capítulo de Black Mirror, o sea, como una realidad bien distópica. Para quienes no se han visto, Black Mirror es una serie de ciencia ficción que a veces no parece tan ciencia ficción y que trae capítulos sobre el uso a veces, digamos, extremo de las tecnologías. Y para mí esto de verdad es como otro capítulo de Black Mirror. Pero
Paola, yo te propongo algo. Si yo me pusiera el sombrero de abogado del diablo, de alguna manera, pues uno podría decir que parece que hay una buena intención, garantizar la calidad y estabilidad del servicio a través de programas de entrenamiento y monitoreo. Hasta ahí todo súper bien. Pero hay una cosa importante. Este supuesto programa de entrenamiento no sucede en un contexto menor o no en un contexto donde no haya, digamos, temas relevantes a considerar. Esto sucede en un contexto donde el Kazuhara, y el Kazuhara aquí es un término japonés que se refiere al acoso que ejerce el Acoso de los cliente hacia el clientes. trabajador. Ojo, Tiempo. el cliente hacia el Ok, trabajador, donde sí. hay todo un debate nacional alrededor de esto, ¿no? Básicamente, Kazuhara es una contracción de Customer Ujú. Harassment, que es la expresión en inglés para acoso por parte de los clientes. Y eso no es un problema ni menor ni reciente en Japón. Y de hecho, durante los últimos años se ha escalado de manera importante. De hecho, el sindicato más grande del país, a través de una encuesta de más o menos 30.000 trabajadores, encontró que el 50% de los trabajadores había sido víctima de alguna forma de Kazuhara. O sea, este fenómeno incluso ha escalado respuestas institucionales concretas del Ministerio de Trabajo o incluso empresas que no se le ven en el top of mind japonés y tan reputadas como Nintendo. Y justo es en ese mismo escenario, Paola, donde esta gente de Ion Retail se le ocurre implementar un sistema que supuestamente es para mejorar el servicio, pero paradójicamente deja al trabajador bajo el escrutinio permanente de una máquina que califica si su sonrisa y su tono de voz es suficientemente bueno. O sea, estamos en un debate nacional sobre el incremento de el acoso por parte de los clientes hacia los trabajadores, y es en ese Ya. contexto donde Ion decide que sería interesante o sería muy cool poner Mr. Smile. Por supuesto, esto de forma sarcástica. Y esto es aquí donde se pone interesante. Porque entonces, y por eso fue que yo decidí titular el episodio de esa manera, o la forma como decidimos titularlo, mejor dicho, porque la mejora continua es un valor que nadie discute, Paola, tú y yo lo sabemos, es algo que incluso desde los programas de cumplimiento abogamos por eso. Pero aquí es donde eso que parece tan importante, que es la mejora continua, uno se lo pregunta como esto ya se está volviendo algo distópico. Entonces, la mejora continúa sí, pero ¿a qué costo y a costa de quién, Paola? Que eso es lo más importante acá. Y entonces, pues, sin más preámbulos, habiendo presentado el caso, abramos el debate para las tensiones. Y es que, digamos, solo llegando a una conclusión, y estando de acuerdo un poco con tu perspectiva personal, cuando ya le pones un puntaje a tu sonrisa, yo creo que deja de ser tu sonrisa y se vuelve la sonrisa de la organización. Y hasta qué punto, digamos, eso es válido, eso es normal o lo podemos normalizar o es considerado algún tipo, digamos, como tú le dijiste, de decir, a ver, a mí no me obliguen a reírme de cierta manera. Y hay un límite ahí, yo te lo decía fuera de cámaras, de claro, claro está que nosotros podemos comprender que quiera una empresa de servicios, por supuesto, que haya un buen servicio y un buen servicio va con amabilidad, con educación, pero no podemos disfrazar ese tema básico de educación, como lo decías tú, con ya, digamos, de alguna manera intrometerte en la intimidad de una persona como lo es la forma en la que uno se ríe. Entonces, a mí lo que más me impresiona de esto, la verdad, antes de entrar a las tensiones, es que el mismo país que reconoció el acoso del cliente, porque es algo curioso en realidad, no se da en nuestros países. El Ujú. mismo país que reconoce el acoso del cliente como un accidente laboral, porque así lo reconocen, ¿sí? Le puso la Ujú. empresa que está en ese mismo país una cámara al empleado para que aguante mejor el acoso. O sea, Sí. objeto, ajá, sea O objeto de empodere ese más al acoso, porque cliente. si yo ya sé perfectamente que lo están midiendo, cómo lo están midiendo para que se ría mejor, yo si no recibo eso, le voy a pedir que lo haga porque ya sé que está dentro de sus KPIs inclusive, ¿verdad? Entonces, me parece importantísimo este caso y vamos a abrir las tensiones, Lina, en un sentido. Hay una tensión que yo veo que es dignidad del trabajador, es decir, hasta dónde llega la dignidad personal del trabajador o del empleado con la responsabilidad hacia el cliente, ¿sí? Digamos, ¿dónde está esa línea? Entonces, la pregunta, digamos, que nos deberíamos de hacer para abrir la conversación y que la audiencia se lo pregunte solito, es
¿Hasta dónde puede pedirle una organización o un cliente que seas un tipo de persona que no eres quizás de forma natural? ¿Hasta dónde? Y eso es el caso que te decía, de un empresario que estaba escuchando, que quería, despedir a su asistente, y me decía: Imagínese que es efectiva mi asistente y la quiero despedir". ¿Y por qué la quiere despedir si es efectiva? Sí, porque no se ríe, es muy seria, nadie le saca una sonrisa. Entonces, ¿hasta dónde puede pedir la organización eso? Si está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Si está atendiendo efectivamente los objetivos, valga la redundancia, de la empresa, llega a sus KPIs de seguimiento, etcétera, etcétera, pero no me río con el que está pasando en el Y pasillo, ya me hubieran o no me echado río con el 500 veces. cliente, y no me río con el cliente, pero sí le entregué el producto, se lo di perfectamente, fui amable, respetuosa, pero no me reí, Exacto. O eso, ¿sí? Entonces, incluso y permíteme que te interrumpa ahí, ese caso cuando sí, me lo decías off cámara me parecía súper chistoso porque, como te decía hace un minuto, ya me hubieran sí, despedido 200 veces, pero adicionalmente también hay una expectativa, yo soy como súper, mi mamá siempre me decía que yo era como súper dramática y que yo haber estudiado actuación, y me recuerdo una jefe anterior que me decía que, Lina, tú deberías tener más poker face, porque yo literalmente cuando decían algo malo, yo hacía como una cara de... O sea, yo no podía, para quien no están viendo, por favor vayan y vean lo que hice. Pero literalmente yo no podía contener mi sorpresa o mi aberración o mi antipatía cuando algo pasaba. Y fíjate que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso también en la expectativa que hasta un punto uno dice, ok, sí, eso, vamos, uno para mantener un buen ambiente laboral, entre comillas. Pero como dices tú, ¿hasta qué sí, punto te pueden decir que seas una persona como tú bien lo planteas que realmente no eres, pues porque mi esencia un poco es ser así, ser un poco dramática. Claro que lo corregí, claro que lo atenué y sigo en eso, pero pues ya no ser, no tener ninguna expresión facial, pues me tendría que llenar de botox, pues, pero sí. totalmente. Y vamos a hablar de un valor, Lina, que es, digamos, vamos a hacer un disclaimer y es la dignidad. Pero Ujú. digamos que no estamos diciendo que la dignidad en ningún sentido eh, se equipara a ningún otro valor. Digamos, la dignidad del ser humano está en la cima, podemos estar de acuerdo con eso. Y cuando entra en conflicto con cualquier otro valor, debería de ganar la dignidad en siempre. No sé, pueden comentar si no están de acuerdo con nosotros, pero este dilema tiene sentido, planteándolo precisamente desde la perspectiva o en el contexto cultural japonés, ¿sí? Donde la relación entre la dignidad en sí misma y el perfeccionamiento en el trabajo, porque son muy duros con ellos mismos, funciona de una manera muy particular y hay que analizar el caso en ese contexto, ¿sí? Porque eso es lo que hace este caso bien complejo, porque si lo traemos directamente a nuestros países, que les decimos, bueno, se está calificando que sea amable, que se ría, etcétera, etcétera, pues digamos que, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Sí? Pero hablemos de tres conceptos culturales en Japón que tú hacías la introducción, que es básicamente la base de ese perfeccionamiento en el servicio o la atención al cliente. El, ¿cómo decías? Shokunin. Ah, no, Hakusara era, No, estos son otros, no, Hakusara es acusar es el de Customer Harassment. sí, literalmente el que el cliente te acosa. Shokunin Ah, es la, digamos, acá, la, exacto. la figura en donde de alguna manera u otra se dignifica a esa persona que da el servicio, a ese artesano, a ese trabajador, a través de el cuidado, el perfeccionamiento, llegar a una expertise o una maestría excelente, digamos, de excelencia. Y hay otro concepto japonés, y por eso decía de tres conceptos, que es el omotenashi, ¿sí? El omotenashi es la hospitalidad sincera, sincera, que realmente quieren quedar bien contigo, que realmente quiere que te vayas de ese lugar pensando, wow, este servicio. Y por eso es que el cliente en Japón es tan estricto, porque sabe perfectamente que es parte de su cultura. Entonces, si este, digamos, concepto significa una hospitalidad sincera, un corazón, digamos, de alguna manera, de forma sincera y de corazón relacionarse con el otro, ¿sí? Desde esa lógica, un sistema que te ayuda a mejorar, pues hace sentido, ¿sí? Hace sentido en realidad.
pero siempre y cuando no pase esa línea de dignidad humana. En Y realidad esa no. es la paradoja que quiero que hablemos, Lina, porque las tres filosofías tienen en Exacto. común que uno tiene que ser digno, uno atiende, hay un buen servicio, ¿sí? Pero en realidad la dignidad nace desde nuestra propia libertad personal. La dignidad no nace porque alguien me la está exigiendo, sino la dignidad nace de mí. Entonces, si alguien ya viene a ponerme una cámara encima, digamos que ese valor está siendo numerado por un KPI de qué tan digno soy. Entonces, ¿será que deja de ser sentido que hablemos de Total. dignidad en ese sentido? Valga la redundancia. ¿Qué pensás? Yo creo que sí, y yo creo que sí, y además porque hay algo, pues como que está en el centro de este asunto, y es que básicamente una emoción, un gesto Sí, que es tan humano como la sonrisa, por ejemplo, y sabemos que evalúan tres factores, pues literalmente pasa por un check the box, y yo creo que para mí es como una muestra y una materialización de la deshumanización. O sea, si algo tan propiamente humano como lo es una sonrisa, empieza a ser monitoreado, medido, entonces no, la comisura labial de la comisura a la comisura ya tiene que medir 10 centímetros, pero resulta que yo tengo una boca más pequeña, pues imagínate la locura a la que podríamos llegar y el nivel de distopía en el que podríamos encontrarnos, ¿no? Hay algo central acá, Paola, y es que este programa que se conoce como Mr. Smile instrumentaliza las emociones de los sí, empleados como métricas de desempeño, que era un poco como lo que tú tenías, ¿no? Entonces, el debate que tú planteas, que yo coincido contigo, no hay nada equiparable ni nada por encima, la dignidad humana. El debate central aquí se convierte en que una conducta que es propiamente humana, o sea, pues, es decir, yo creo que uno si ve sonreír a un animal sería raro, pues, o sería como una mímica de una sonrisa, pero algo que es tan humano empieza a ser medible, calificable y registrable, pues estamos hablando de sí. que ya no tenemos libertad y autonomía. Y yo por eso te digo, por eso yo quiero ser muy insistente en esto, en que no solamente es que invadan tu privacidad, ¿cierto? No solamente es que invadan tu intimidad, ¿cierto? Sino que también están cruzando una línea muy importante en tu autonomía, en la posibilidad de elegir cómo, cuándo, de qué manera yo me río, ¿no? Y esa capacidad de elegir cómo, cuándo, pues que además debería ser discrecional, o sea, es decir, yo debería poder tener, elegir siempre manteniendo, por supuesto, un buen servicio al cliente. Y acá hay una cosa, o sea, atender al Sí, cliente es difícil, o sea, quienes se dedican todo el tiempo a atender cliente, digo, pobres, o sea, pobres, usted imagínese en atender todos los días a personas de mal humor, de buen humor, de más o menos humor, o sea, pobre gente. Y eso, digamos que hay una exaltación, pues yo diría como a esta gente hay que exaltarla, pero también uno sabe a qué se está metiendo, es decir, uno no simplemente, uno sabe que si está sirviendo para un rol como de servicio al cliente, pues claramente tienes que ser una persona agradable. Ahora, de ahí que lo agradable significa que te envíen, eso es otra cosa. Y entonces acá lo central de esto, Paola, es si mi capacidad de elegir sonreír, cómo, cuándo, de qué manera, porque pues la sonrisa es tan diferente como cada humano. Entonces, una cosa es que alguien decida sonreír conscientemente cuando tienes ganas, de alguna manera lo que te decía, eso todo lo hacemos, es una forma de adaptarnos al contexto social, ¿no? O sea, es como una forma de agradar, de no ser un poco mala gente, pero esa decisión sigue perteneciendo a nuestra esfera, incluso cuando en algunos momentos puede ser fingida, ¿no? Tú sabes, a veces uno le sonríe a la gente simplemente porque sí, total. le toca sonreírle. Instinto. Exacto, Sí. y es la manera digamos, de cohesionarnos y demás, y forma de agradar y de pertenecer a un grupo. Y otra cosa muy distinta, que ya sería como, pues lo que estamos hablando aquí, que sería un extremo un tanto distópico, es que un sistema externo, en función del deseo del cliente o en función del deseo de la empresa, te esté monitoreando constantemente y además esté gamificando, o sea, esto ya se vuelve más aterrador aún, cuando una persona Sí, sonríe, cómo lo hace y de qué manera lo hace, pues ahí yo sí creo que de alguna manera pues hay un acoso al trabajador. Y yo quiero ser además, pues le voy a meter un ingrediente picante acá. No solamente en este caso sería un acoso o sea, un programa que serviría para exacerbar el acoso del cliente. Yo creo que también aquí hay un acoso del empleador. O sea, yo creo que no es menor sí, un acoso del empleador. Y entonces uno se haría esta pregunta y uno diría,
Pero si el cliente siempre tiene la razón, que es un poco lo que uno dice, que yo no creo en eso, pero supongamos que todos creemos que el cliente tiene la razón, entonces uno podría pensarse, ¿será que estamos exagerando? ¿Será que si monitoreamos a la gente bajo inteligencia artificial para mejorar el servicio, será que estamos exagerando? Yo creo que no, Paola. Yo creo que estandarizar las sonrisas bajo la Ya sí están etiqueta de pasando. educación, bajo la etiqueta del cliente, yo sí creo que estamos cruzando una línea muy alta, pero la pregunta que yo te tengo es, ¿será que serán estos solo los locos, comillas, sarcasmo japoneses los que están haciendo esto? Porque yo creo que casos de No. surveillance son muchos, pues. No. Yo tengo dos casos particulares de estos temas para agregar, digamos, al hecho de que ya es una tendencia y lo importante de este episodio es en aterrizar en realidad, entonces, qué se hace o cómo se toman esas decisiones, que al final creo que es lo importante. Pero uno de los casos que podríamos analizar es Amazon Francia. En Amazon Francia, en el 2023, el CNIL, que es la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, que es el regulador, digamos, de la protección de datos, le impuso a Amazon Logistique una multa de 32 millones de euros a un sistema de vigilancia. ¿Pero qué hacía este sistema de vigilancia? En realidad seguía de cerca los movimientos de sus trabajadores para evaluar desempeño. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? A través de los, digamos, escáneres con los que los trabajadores gestionaban los paquetes que en realidad despachaban. La empresa hacía seguimiento a cada trabajador, su ubicación en los almacenes, la cantidad de paquetes que estaban registrando, si se ausentaban de su puesto y por cuánto tiempo, digamos, si iban al baño, cuánto tiempo y que regresaban. Entonces, el sistema también controlaba el tiempo que tardaban específicamente en almacenar, en trabajar. Entonces, digamos, de cara a medir desempeño, uno diría, wow, qué eficientes, se están midiendo hasta el último minuto, ¿sí? Aquí no se mide la sonrisa, Lina, se mide el cuerpo en movimiento, pero la lógica es la misma, convertir ese desempeño humano en datos Total. continuos, es decir, capturando verdaderamente con transparencia el desempeño del ser humano en tu organización y presionando con rendimientos, que no está nada malo, digamos, presionar con rendimientos, pero hasta qué punto me están monitoreando a mí como ser humano para llegar a esas conclusiones. Eso es un caso. Después tenemos otro que es el análisis facial Total. para procesos de selección. Esto es una empresa estadounidense, si no es, pues, creo que se llama HireVue o algo así. En el 2014 ofrecía entrevistas de video con Ujú. inteligencia artificial metido, ¿sí? Entonces, en su versión más polémica, analizaba el lenguaje, el tono de voz del candidato y grababa sus expresiones faciales mientras respondía preguntas idénticas, comportamientos contra una base de datos de 25,000 personas para poder llegar a conclusiones si, digamos, era la persona ideal para entrar a la organización. Cuando estábamos hablando del caso del empresario que te dije que iba a despedir a su asistente porque no sonreía tanto, hablamos de que las empresas deberían de fijar de la entrada de esas personas y decir, bueno, no está tanto alineado a la cultura. Pero este monitoreo, te estoy diciendo, lo hacían en las entrevistas de ingreso. Entonces, el giro relevante, digamos, en el Ujú. caso de esta organización es que al final lo que pasó, digamos, es que se llegó a usar en más de 700 empresas, en casi 12 millones de entrevistas en todo el mundo, incluyendo organizaciones como Unilever, Hilton, Vodafone, Oracle. Son organizaciones que uno conoce y contrató esto porque dijo, perfecto, ¿verdad? Entonces, en el De talla 2019, ojo mundial. que esto lo implementaron en el 2014, en el Mm. 2019, EPIC, que es Electronic Privacy Information Center, pidió a la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos que investigara a esta empresa por prácticas injustas o engañosas, porque cuestionaba que el algoritmo en realidad fuera proactivo
y evaluaba Mm, los videos, incluso metiendo sesgos de evaluación, ¿cierto? Y estamos hablando un poco de discriminación, inclusive para selección de personal, etcétera, etcétera. Entonces, claro. eliminó lo facial y dejó toda la demás tecnología, pero para el 2026 la herramienta se ha reorientado por completo y hoy por hoy, digamos, puntea dentro de las herramientas que ustedes las pueden ir a revisar en internet como contenido, como el contenido verbal que en realidad da el candidato lo evalúan a través de una, digamos, de una entrega de análisis vocal, ya no expresión facial, que digamos era lo que alertaba a todo el mundo porque a uno lo estaban grabando. Y si como decís tú, yo hago así, Mm, y ya por eso me están, digamos, cuestionando, sino no tanto mi respuesta verbal, pues ya entraban en este tema, digamos, bien importante. Estos dos casos descalificando. lo que nos Mm, permite ver, Lina, es que no es solo en Japón que se están introduciendo estos nuevos mecanismos o herramientas en realidad para usar la tecnología para eficientizar, dar mejor servicio, seleccionar mejor al personal o incluso la efectividad de los mismos trabajadores dentro de su trabajo diario, ¿sí? Entonces, lo que, lo que cambia en los tres casos que acabamos de ver no es la tecnología en sí misma, sino básicamente, y total. pueden ir a revisar cada uno de los casos, el ente regulador, digamos, no actúa de una misma manera frente a casos muy similares. ¿Por qué? Porque están en diferentes países, tienen contexto cultural distinto, etcétera. Ujú. Tienen presiones legales y sociales distintas. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar en esto, y con esto abro a la segunda tensión para que me la plantees, Lina, es en realidad en la organización o la empresa que tenía la expresión facial dentro de sus entrevistas, que se llamaba HireVue, abandonó en el 2020 el mercado de selección facial De por acuerdo. escándalo ético no regulatorio. Es decir, todo el mundo empezó Ah, a decir, ¿qué onda con esto? Aenon sí. o Aeon, Aeon, ¿cómo se llamaba? la cadena de supermercados. Aeon en Japón lo lanzó en el 2024 bajo el lema de innovación, ¿sí? Porque eso es. Entonces, en Japón tenés a un regulador bastante lejos porque tú decías, la verdad, no sé si esa tecnología o esta herramienta sigue, sino que había, digamos, este escrutinio social. Y en el otro lado tuvieron al regulador bien cerca, que de hecho lo sancionaron, le pusieron una multa, le revisaron, le quitaron lo facial. Entonces, al final, depende de dónde estaba, digamos, actuando la organización, si va a ser sancionado o no. Pero deja algo bien importante y es qué grupo de interés debe tener más peso cuando hablamos de la implementación de una herramienta. Y lo voy a dejar ahí rebotando porque premiamos la eficiencia de una organización o premiamos la dignidad del ser humano o tenemos que encontrar un punto en medio ahí. Abramos la conversación, Lina, hacia esa segunda tensión que yo creo que nos va a tomar tiempo. Yo creo que es importante lo que dices con una anotación importante. Yo creo que en ambos casos estamos hablando de deshumanización, en un caso de robotización, pues porque literalmente había una expectativa de que Sí, fueras un robot como en el primero, y en el segundo pues esta medición precisa de expresiones faciales que incluso, Paola, es interesante porque lo que parece un caso de en búsqueda de encontrar los mejores candidatos o con el mejor fit cultural, sí, realmente podría evitar conseguir los mejores candidatos, simplemente porque hizo una cara que no era, ¿no? Y aquí lo interesante es, nosotros planteábamos el capítulo diciendo, oiga, mejora continua sí, pero ¿a qué costo y a costa de quién? ¿Cierto? Entonces nosotros decimos, ok, el cliente es el rey, pero el cliente no puede ser el rey a costa, digamos, del bienestar de los empleados. Entonces, el problema ocurre aquí, sobre todo con Mr. Smile, el problema ocurre cuando se optimiza tan fuertemente uno de los grupos o, digamos, se privilegia tan fuertemente uno de los grupos que los demás quedan subordinados. Yo no plantearía, como tú lo dices, de será que tenemos que privilegiar a uno. Yo creo que no es una cuestión mutuamente excluyente, es yo como privilegio algo sin, digamos, dañar o impactar negativamente al otro grupo de interés, ¿no? Entonces, si Mr. Smile existe para satisfacer al cliente al máximo, pues
Uno no puede tomar una decisión de implementar un sistema de monitoreo de eso sin ni siquiera tener la participación de los empleados. O sea, yo me pregunto si siquiera le hubieran preguntado a los empleados de, venga, ¿usted qué opina de esto? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Usted sí sabe que estamos monitoreando? ¿Qué tal le parece? Yo dudo mucho que eso hubiera pasado y está comprobado que de alguna manera estos sistemas sí imponen un estrés adicional sobre las personas, incluso si uno no fuera consciente de el problema tan importante que hay alrededor de la dignidad, de la privacidad, de la autonomía humana. Entonces, lo que hace realmente, y que es donde creo que está la atención más importante, es que lo que hace este tipo de decisiones difícilmente cuestionables es que se envuelve en un mensaje de educación, de mejora continua, de calidad del servicio, de satisfacción al cliente. Pero eso a costa de qué, Paola? A costa de irrumpir o impactar la privacidad de una persona, de la dignidad o incluso Lina, deshumanizarlo. Lina, pero yo te hago otra pregunta más importante, es, ¿quién decide en una organización que esto es un intercambio de información aceptable? Total. Es decir, lo que podemos y quiero sacar de este episodio es, existe la tecnología y va a existir en el mercado y cada vez más. De hecho, han habido tecnologías que incluso funcionan como rayos X, literalmente puedes ver a través de la ropa de la gente, que eso es algo que obviamente en la mayoría de jurisdicciones, quiero pensar, obviamente va a ser ilegal. Pero digamos Ujú. que la tecnología va avanzando y el criterio del ser humano, digamos, tiene que ir evolucionando hacia tener un centro, de decir, ¿es aceptable o no es aceptable implementar esta práctica dentro de mi organización? Entonces, esa es la pregunta que pocas veces nos hacemos porque decimos, bueno, la empresa, la empresa, la empresa, pero en realidad, ¿con qué criterio o en base a qué se deciden estos lineamientos o este punto de partida de decir hasta acá llegamos de querer esa mejora continua o una educación de servicio al cliente? Y ahí está la ética, Paola, porque como tú decías, si en algunos casos el regulador no está, porque las tecnologías van mucho Porque, más rápido de lo que la regulación puede ir, pues entonces están los ajá, límites éticos. Y yo creo que este es un caso donde hay claramente riesgos éticos materializados. Y eso yo creo que nos invita a la tercera tensión, que sé que nos estamos pasando de nuestro tiempo habitual del episodio, de los episodios, pero este episodio y el tema da para eso y queremos terminar como la tercera tensión y es, Paola, de alguna manera tu empleado tendría el derecho a saber realmente cómo te sientes, cómo sonríes y qué está pasando, qué se está haciendo con esa información. ¿Realmente solo monitoreo? Mira que lo que yo te contaba del contexto me está dando información de que sirven incluso para comparar a las personas. Esto, y te lo dejo sí, como pregunta, tal vez estoy aquí, digamos, siendo demasiado alarmista, pero uno podría preguntarse si en un punto a ti te podrían despedir con base en que no sonreíste al 100% de lo que esperamos. sí, O sea, imagínate lo demente, o sea, es que me parece que es demente, por eso te digo que es como un mundo distópico, que podría ser que a ti te lleguen a despedir porque de tus dos comisuras labiales no me diste 10 centímetros y no me diste 7 centímetros. O sea, es así de loco. Y eso me parece muy interesante porque si el empleador entonces está usando tus datos, pues tu empleador también te debería informar para qué usa tus datos, porque de alguna manera tú deberías ser también autónomo y creo que yo no soy experta en esto, pero el consentimiento justamente cuando uno decide si sus datos pueden ser usados es porque uno está consintiendo que sus datos sean usados para un determinado fin, no para los fines que se imagine la empresa, ¿no? También ese principio básico de minimización de datos es, yo me preguntaría, ¿realmente una empresa necesita saber yo cómo sonrío, qué tono de voz tengo? Pues son preguntas que son esenciales. Con un componente que sí. tú mencionabas también sobre la discriminación, por ejemplo, en este caso de Harvey View, ¿cierto? Que imagínate, entonces, si está entrenado bajo unos datos de cómo se ven o cómo lucen las personas blancas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, uno que es latino, pues entonces podría ser, digamos, como descalificado por una razón u otra. Imagínate Mr. Smile, por ejemplo, con personas que no cumplen los estándares del sistema para el que está entrenado. O sea, y no vayamos muy lejos. Un sistema operando en Japón donde las personas tienen los ojitos chiquiticos y no se les ve la expresión facial.
O, por ejemplo, una persona con un accidente cerebrovascular, Paola, que se le paralizó la mitad del cuerpo, entonces el sistema, ¿cómo lo va a calificar? ¿Que está sonriendo al 50%? O sea, yo creo que no es menor. Hay un tema central de cómo están siendo usados esos datos, y el problema no es solamente si los datos están seguros, porque poco lo que normalmente suele usarse como excusa es, no, pero los datos están almacenados en esta nube, no, Sí. los datos están almacenados acá y no va a haber brechas de seguridad. Yo creo que el problema no es solamente de seguridad, es yo para qué estoy usando la inteligencia artificial. Los empleados realmente pueden negarse, y si se niegan no son despedidos. ¿Cuánto tiempo se almacenan los datos? ¿Estos datos van a ser usados para las evaluaciones de desempeño? O sea, boom, o sea, sería absolutamente demente y distópico. Yo creo que estamos ante un uso real o un mal uso real de la tecnología. O sea, esto ni siquiera es como un sobreuso o un riesgo menor. Yo esto lo calificaría, y yo siempre tiendo cuando doy temas sobre ética digital, y tú sabes que abro mucho el debate sobre la ética digital, yo siempre me sitúo en, hay que gestionar tres riesgos: que usted no la subutilice porque la tecnología está para utilizarla, que usted no la sobreutilice porque pues no la debería utilizar para cosas que usted no debería delegar el juicio humano, por ejemplo, cuando usas lenguajes generativos, ¿cierto? Estos LLMs, pero tampoco la deberías mal utilizar. Y un criterio básico para definir si la estás mal utilizando es si estás impactando valores o principios básicos. Y en este caso estamos viendo que se está impactando autonomía, privacidad y dignidad. Entonces el problema no es meramente de si mis datos están siendo usados para lo que yo determiné, sino un problema ético mucho más profundo que eso, y es para qué están siendo usados y qué tipo de líneas éticas se están cruzando cuando una empresa decide poner un programa como Mr. Smile para monitorear sonrisa, tono y volumen de voz. Que yo quiero decir, Lina, que hay buenas intenciones definitivamente en la implementación de tecnologías en las organizaciones, y tal vez el mensaje que yo daría al público en general es que se vale implementar nuevas tecnologías, se vale bajo el valor o principio de innovación una mejora continua que todos queremos. Sin embargo, lo que no se vale es no tener claro cuál va a ser el criterio de su implementación, de su manejo y administración, y hasta qué punto, digamos, estamos transgrediendo cualquier otro valor que está en la jugada de la implementación de esa tecnología. El gran problema de estas organizaciones no es si implementan tecnología o no. Es decir, yo mi mensaje es, De usen acuerdo. tecnología. El gran problema es cuando no hay una gobernanza de esa tecnología. Uno le va a preguntar y dice, no, sí, es que fue el gerente comercial el que contrató ese software. Listo, lo contrató. ¿Para qué? Para eficientizar la entrega del producto. Perfecto, pero ¿quién hizo el análisis? ¿Hasta qué punto estaba analizando el físico, el movimiento? ¿Se está metiendo en la vida personal del empleado? ¿Quién hizo ese análisis ético en realidad? Exacto. Entonces, O más sea, allá, más allá del marketing, ¿no? Más exacto. allá de vas Entonces, a ganar eficiencia yo con esto. hablo, Exacto. y tal vez con Ujú. esto voy a cerrar mi mensaje, pero yo hablo de un compliance by design, porque yo tengo que estar sentado. Cuando digo yo, es el profesional que ve cumplimiento y ética corporativa en esa organización, así sea el dueño, porque no tiene un equipo, sentado ahí velando Ujú. porque la innovación se esté implementando de una manera y ese es el punto de todo esto. Compliance by design es tener compliance desde que se tiene una idea de qué implementar en mi organización, porque después pasa que tenemos toda esta tecnología que en papel se veía una maravilla porque vamos a ser 20 veces más efectivos, pero en realidad me estoy pasando llevando, no sé cómo se dice, algo tan esencial como, por ejemplo, en el caso que pusimos al inicio, la dignidad del ser humano. Entonces, la gobernanza tiene que estar sentada al lado de la innovación. Total. Eso es, digamos, el gran mensaje de todo esto. Y definitivamente nos tenemos que hacer estas preguntas que hacíamos, Lina, de las tensiones de hasta cuándo, dónde, quién lo mide, privacidad, autonomía, riesgo del mal uso de esos datos que yo le estoy dando a la compañía. Porque seamos claros, si la compañía me pone en mi contrato laboral, mire, usted me va a ceder los datos que vengan de inteligencia artificial, yo le voy a afirmar que sí, yo quiero trabajar, necesito el Nadie lo trabajo, mira. ¿sí? Nadie se va a poner a decirle, mire, quíteme esta Total. cláusula del contrato laboral. Pero la ética está en cómo lo uso en realidad.
y hasta dónde cedo también esos derechos de información, porque el caso que vimos al principio, básicamente estaban contratando a un externo para que le implementara un software. Eso quiere decir que le estoy dando A los datos de mi tercero. organización a Mm. alguien más. Entonces, tal vez esos grandes mensajes sacar de este caso, Lina, y yo sé que hay mucha tela que cortar y que incluso nos pasamos de tiempo, y como diría un seguidor activo de Botas Blancas, se nota que nunca les alcanza el tiempo para la cantidad de cosas que deberían de hablar, pero es que la innovación con un vacío de gobernanza ético es muy peligroso, es muy peligrosa. De acuerdo. Y yo a eso, para finalizar ahí, yo le sumaría como porque realmente lo que estamos cerrando es como con recomendaciones cuando tú hablas de la gobernanza y es exactamente eso que dices que quiero ser enfática, o sea, más allá de cuando la empresa proveedora le viene a mostrar con bajo las estrategias de mercado de qué se trata es, si hay una responsabilidad del empleador, Paola, porque seguramente el empleado no va a firmar y no es como, ay, firmó, entonces pues se atiene a cualquier cosa, es por ejemplo, yo siempre hablo mucho de usted está mapeando todos los stakeholders y todos los grupos que van a ser impactados por esto. Por ejemplo, ese empleado le puede decir a usted con claridad qué se está midiendo, qué no se está midiendo. O sea, si yo le pongo la cámara, el empleado me podría explicar con transparencia claramente qué es lo que se está midiendo, quién tiene acceso a esos datos, por qué, como en el sentido de que realmente la persona sí consintió de manera informada a eso. Yo creo que es eso que tú dices, esa gobernanza es en el papel y en la práctica, porque yo creo, y esto una vez lo escribí en LinkedIn, y es, yo no creo necesariamente que nosotros estemos, a propósito del uso de los datos y de los riesgos que estamos haciendo al ceder datos, por ejemplo, a empresas, llámese empleadores o llámese grandes empresas como OpenAI cuando montamos los datos o Anthropic cuando le damos a Claude los datos. Yo no creo que haya necesariamente un riesgo de que la gente no conoce los riesgos. Yo creo que hay varios que sí lo conocen. Lo que yo hablo acá es un riesgo que para mí es mucho más profundo y es que yo creo que como sociedad hemos aceptado o hemos minimizado que ceder mi privacidad y mi autonomía es casi como un costo inevitable, Paola. Es casi como un token Sí. que yo tengo que dar a cambio para poder trabajar, para poder acceder a un cloud, para poder acceder a LinkedIn, para poder acceder a un Meta. O sea, yo te diría, más allá de la relación de empleado, es una pregunta que como sociedad, que yo creo que no la hemos respondido o la estamos respondiendo de alguna manera, es ¿yo qué voy a aceptar como un costo inevitable para entrar en un empleador, para usar tecnología y demás? Pues bueno, nos pasamos un montón de tiempo, pero creo que siempre tenemos un montón de cosas para decir. Para mí ha sido un Sí. gusto otra vez estar contigo aquí en Botas Blancas, esta vez de manera no presencial, pero creo que funcionó y esperamos que así lo reciban cada uno de ustedes. Mil gracias. Gracias a todos los que nos escuchan y los esperamos en el próximo episodio.